Whitechapel, Londres, 1845. El hollín lo cubría todo, las ventanas, sus manos, incluso el aroma de la mañana. A los 23 años, Violet Thornby despertó en la habitación alquilada de la misma manera que lo había hecho cada día desde que la vida la había rebajado tanto, con frío, hambre y cargando el peso de un nombre que ya no significaba nada. Se levantó lentamente, sus pies descalzos rozando el desgastado suelo de madera, y caminó hacia la palangana de agua helada en la esquina. Se lavó la cara en silencio. Su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros, sin ataduras, sin la cinta que alguna vez lo mantuvo ordenado en su lugar, y sus ojos, ojos que alguna vez reflejaron la luz de las arañas de cristal y conversaciones elegantes, ahora solo devolvían agotamiento. Habían pasado 2 años desde el tribunal, 2 años desde que el nombre Thornby dejó de abrir puertas y comenzó a cerrarlas, una tras otra, hasta que no quedó nada más que esa habitación en Whitechapel, donde el hollín se filtraba por cada grieta y el olor a carbón se pegaba a su ropa. En la esquina, descansando sobre la única silla rota, yacía el broche de plata que había pertenecido a su madre, lo último que no habían vendido. Simon lo había llevado puesto el día del juicio y lo llevó consigo a la muerte apenas unos días después. Violet miró el broche y sintió ese familiar nudo en el pecho, como si un lazo invisible le arrancara el aire de los pulmones. La mañana anterior, su madre había despertado con una fiebre alta. El médico había sido tajante. No había nada más que pudiera hacer a menos que hubiera dinero para los preparados del boticario. Dinero que Violet no tenía. Inspiró profundamente, el aire frío y espeso quemándole la garganta. No había otra opción. Iría al norte, a Coldmore, hacia el hombre cuyas palabras lo habían destruido todo. Y esta vez, él no guardaría silencio. Si tú también aprecias las historias de época, esas que susurran como cartas antiguas y resuenan como corazones anhelantes, deja tu me gusta y suscríbete a los cuentos de la Condesa. Tu apoyo permite que estas narrativas crucen océanos y lleguen a más almas en todo el mundo. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Siempre es encantador descubrir qué tan lejos viajan nuestras historias. El Tribunal Militar de Londres, convocado bajo medidas extraordinarias aquella mañana de octubre de 1843, estaba tan silencioso como una catedral antes de un veredicto. Debido a que el caso concernía al mayor Jonathan Thornby, un oficial condecorado con 30 años de servicio, se permitió a los civiles ocupar una pequeña galería reservada para los familiares. Fue allí donde Violet Thornby, de 21 años, se sentó junto a su madre y hermanos. Vestía un vestido de terciopelo verde oscuro, la única prenda respetable que le quedaba, su cabello trenzado con esmero, sus manos enguantadas cruzadas en su regazo. Parecía toda una dama, todavía lo era. El mayor Thornby estaba ante los jueces, con la espalda recta, el uniforme impecable, la mirada firme de un hombre que había servido a la corona toda su vida sin vacilación. A Violet le costaba respirar. El aire se sentía pesado, compacto, denso, con miradas sospechosas y susurros amortiguados. A su lado, Simon apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Theodore mantenía los ojos fijos en el suelo, como si esperara desaparecer. Entonces llamaron al último testigo, Dominic Ashwell, duque de Coldmore. Violet levantó la mirada. Él entró en silencio, alto, de hombros anchos, el cabello oscuro peinado con rígida precisión, ojos de un azul grisáceo frío como la escarcha bajo la niebla. Vestía de negro sin adornos y sin un solo rastro de ostentación. Caminaba como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Simon jadeó a su lado, un sonido agudo y tembloroso. El duque, el mejor amigo de Simon desde la infancia, inseparables durante los veranos en Yorkshire, vaciló por un instante al verlo. Un destello de tensión cruzó su mandíbula antes de desviar la mirada con practicada reserva. Fue rápido, casi invisible, pero Violet lo notó. Tocó el brazo de su hermano dándole firmeza. Él dirá la verdad, pensó. Él sabe, padre, él lo sabe.
Pero cuando Dominic juró sobre la Biblia y comenzó a hablar, su voz era baja, controlada, moldeada con cuidadosa precisión. No miró al mayor Thornby, no miró a Simon. Respondió solo lo que se le preguntó. Cada frase medida, técnicamente correcta, imposible de cuestionar, y aún así no lo suficiente para salvarlo. El mundo de Violet se tambaleó. Simon se puso de pie tan abruptamente que la silla casi se vuelca. El veredicto pareció llegar minutos después. Traición, confiscación de propiedades, retirada de honores. Violet escuchó el sollozo de su madre. Sintió a Theodore temblando como una hoja en viento frío, pero ella misma no podía llorar. Estaba atrapada dentro de su propio cuerpo, como si su alma hubiera sido arrancada sin previo aviso. Su mirada encontró a Dominic Ashwell. Él estaba en el estrado de los testigos, ligeramente apartado de la mesa de los jueces, rígido e inmóvil. No levantó el rostro. No miró a Jonathan Thornby. No miró a sus hijos. No la miró a ella. Simplemente se dio la vuelta cuando lo despidieron y salió, sus pasos resonando contra las paredes de piedra hasta que se desvanecieron en el pasillo, mientras el nombre Thornby era borrado de la historia. 3 días después, Simon fue declarado muerto sin explicación. Solo silencio, rumores acallados, miradas esquivas. Como si el peso de lo ocurrido fuera tan grande que nadie se atreviera a decir la verdad. Aquella mañana fría y tranquila, con el duelo desgarrando la casa y su madre postrada en cama, Violet Thornby hizo un voto. Un día se enfrentaría a Dominic Ashwell de nuevo, y cuando llegara ese día, él no se alejaría de ella. Capítulo 1. El peso del silencio. El carruaje público que llevaba a Violet al norte dio una sacudida tan violenta que tuvo que agarrarse al banco de madera para no caer. Otros 5 pasajeros estaban amontonados en el interior oscuro y sin aire. Un comerciante de telas que olía a sudor, 2 ancianas dormitando una contra la otra, un joven clérigo de rostro pálido y un hombre de mediana edad que no dejaba de toser. Violet mantuvo la mirada fija en la ventana mugrienta, observando cómo cambiaba el paisaje mientras Londres quedaba atrás. Las calles estrechas y ennegrecidas de Whitechapel dieron paso a campos abiertos, luego a colinas cubiertas de niebla y finalmente a caminos de tierra que subían hacia el frío y distante norte. La bolsa de tela atada a su cintura se sentía más pesada de lo que debería. Dentro, con unas pocas monedas que había rascado, magros ahorros ganados en trabajos eventuales y el adelanto que la casera le había puesto en la mano, murmurando: «Págueme cuando pueda, querida». Monedas destinadas al alquiler del próximo mes. Ahora solo servían para un propósito: comprarle a su madre una oportunidad de vivir. Antes de irse, Violet había confiado a su madre a la señora Hargreaves, la viuda de la habitación de al lado, una mujer de manos firmes, voz suave y una bondad silenciosa y firme. Ya había cuidado a otros inquilinos antes. Prometió vigilar la fiebre, cambiar las compresas frías y llamar al boticario si ocurría lo peor. Violet no estaba del todo segura de qué esperaba encontrar en Coldmore. Quizás un hombre arrogante, envuelto en títulos y riqueza, alguien que la recibiría con desdén, lo negaría todo y haría que sus sirvientes la echaran. Quizás alguien que ya ni siquiera recordara el nombre Thornby. Pero tenía que intentarlo. Tenía que mirar a los ojos del hombre que había destruido a su familia y exigirle que hiciera algo, cualquier cosa, para reparar el daño que había causado porque sabía que su padre era inocente. Con cada sacudida del carruaje, Violet sentía el peso del broche de plata de su madre guardado dentro de su abrigo. No lo tocó, no hacía falta. Saber que estaba allí era suficiente. Un recordatorio de por qué estaba haciendo esto, por qué no podía simplemente rendirse y dejar que la miseria la tragara por completo. El viaje duró 3 días, con cambios de carruaje en aldeas pequeñas y húmedas, donde el aire siempre se sentía gélido. Durmió en dormitorios abarrotados en camas llenas de bultos. Las sábanas olían a moho. Las paredes eran demasiado delgadas para ocultar los pasos, los gritos y las risas ebrias más allá de ellas. Comió pan duro, queso rancio y té aguado servido en tazas desportilladas.
Contó cada moneda 2 veces antes de pagar cualquier cosa, sabiendo que una vez que el dinero se acabara, no quedaría nada. Al segundo día, la tierra se volvió más salvaje. Las colinas dieron paso a páramos vacíos, donde el viento cortaba sin piedad, y los árboles crecían retorcidos como si intentaran huir de la tierra. El cielo permanecía bajo y pesado, de un gris plomizo y apagado que nunca se aclaraba del todo. Violet supo que estaba entrando en territorio de Coldmore cuando los caminos mejoraron de repente, pavimentados con piedra lisa y bordeados por muros bien cuidados, tierras ricas, tierras atendidas, tierras propiedad de un hombre que nunca había conocido el hambre, nunca había dormido en una habitación infestada de ratas, nunca había tenido que elegir entre comprar pan y pagar el alquiler. Para cuando finalmente vio las puertas de hierro de Coldmore en la luz menguante del tercer día, estaba agotada, cubierta de polvo del camino y temblando bajo un chal raído que ya no mantenía el frío a raya. La propiedad era enorme. Muros de piedra cubiertos de musgo rodeaban los terrenos, y árboles centenarios se arqueaban sobre el camino como centinelas silenciosos. A lo lejos, la mansión se alzaba contra el cielo gris, oscura, imponente, con sus altas ventanas en sombras. Una fina brizna de humo subía de una chimenea, no la señal de un hogar abandonado, sino lo suficiente para sugerir que solo una fracción de la vasta casa estaba siendo utilizada. Un dominio mantenido funcionando al mínimo, una casa que apenas respiraba. Violet bajó del carruaje, pagó al conductor con las últimas de sus monedas reunidas y comenzó a caminar hacia las puertas. Sus zapatos se hundieron en el barro frío. El viento le azotaba la cara, pero no se detuvo. Cada paso era una decisión, seguir adelante o dar marcha atrás. Y después de los últimos 2 años, Violet Thornby sabía que dar marcha atrás ya no era una opción que poseía. Cuando llegó a la puerta principal, un hombre anciano con un uniforme desgastado salió de una pequeña garita de vigilancia. La miró con sospecha, con el ceño fruncido bajo un mechón de pelo gris. Había algo cansado en él, como si hubiera estado haciendo guardia allí demasiado tiempo. «El duque no recibe visitas, señorita», dijo secamente. «Dígale que Violet Thornby está aquí», respondió ella levantando la barbilla. Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Y no me iré hasta que hable con él». El hombre vaciló. Algo en el nombre pareció despertar un viejo recuerdo. Frunció el ceño, la miró de nuevo. El vestido descolorido, el rostro pálido, los ojos castaños que sostenían una luz firme y endurecida. Al fin, asintió con reticencia. «Espere aquí». Desapareció por el camino hacia la mansión, sus botas haciendo clic contra la piedra húmeda. Violet se quedó donde estaba, sola mientras caía la noche y el frío se filtraba por sus huesos. Se rodeó a sí misma con los brazos, tratando de mantenerse caliente, y miró la casa distante. «Él está ahí dentro», pensó. «El hombre que mató a mi padre, que mató a Simon, que nos lo quitó todo». Y por primera vez en 2 años, Violet Thornby sintió algo más que agotamiento. Sintió rabia. Capítulo 2. El Duque Fantasma. Dominic Ashwell, duque de Coldmore, estaba solo en la biblioteca cuando escuchó los golpes en la puerta principal. No levantó los ojos del libro abierto ante él, un tratado de agricultura que había estado intentando leer durante 3 semanas. No era por falta de interés. Su mente simplemente se negaba a retener nada, como si cada frase se deslizara por las fracturas de sus pensamientos. A los 32 años, Dominic parecía mayor. Se portaba con la postura rígida de un hombre que carga más peso del que su cuerpo estaba destinado a soportar. Su rostro anguloso estaba marcado por líneas que no existían 2 años antes. Su cabello oscuro había crecido más de lo que cualquier duque bien educado debería permitir. Ya no le importaba, y sus ojos azules, antes agudos y perspicaces, se habían vuelto de la opacidad sorda del vidrio esmerilado, profundos y huecos a la vez. Vestía ropa sencilla, sin chaleco, sin corbata. Su camisa blanca estaba abierta en el cuello, con las mangas arremangadas hasta los codos. Ya no circulaban sirvientes por la casa. La mayoría habían sido despedidos bajo su mando,
cuando cerró casi todas las salas de la mansión. Solo quedaba el viejo Garrett, encargándose de las puertas y las tareas esenciales, y una mujer del pueblo venía 2 veces por semana para entregar comida y encender el hogar de la cocina, aunque Dominic rara vez tocaba lo que ella traía. Coldmore era vasta, pero él vivía en solo 3 habitaciones: la biblioteca, su alcoba y el pequeño comedor donde comía solo bajo los ojos acusadores de los retratos ancestrales. Los pasillos estaban oscuros, cubiertos, silenciosos. Los muebles, envueltos en sábanas blancas, dormían en las salas cerradas como fantasmas arropados bajo su propio paño funerario. Desde el otoño de 1843, la casa siempre estaba fría. Dominic encendía fuego solo cuando era necesario. No abría las cortinas, no leía correspondencia, no iba a Londres, ya no se sentaba en la Cámara de los Lores, no veía a nadie. En los círculos nobles susurraban que el duque de Coldmore se había vuelto loco. Los periódicos, antes de perder interés, lo llamaban ermitaño. Los aldeanos hablaban de él como se habla de las leyendas, el duque fantasma que vagaba por pasillos vacíos. Dominic no corregía a nadie porque era verdad. Cerró el libro lentamente y miró por la ventana. La luz menguante bañaba todo en un oro pálido. Sin embargo, la biblioteca ya se estaba sumiendo en las sombras. No encendió una vela. Simplemente se quedó sentado allí escuchando el silencio que lo había seguido desde el día en que habló bajo juramento. Las palabras que destruyeron a una familia. Cuando Garrett entró en la biblioteca, Dominic no se volvió. «Su Excelencia, hay alguien en las puertas», dijo el anciano vacilante. «Una mujer joven. Dice que su nombre es Violet Thornby». Dominic no se movió al principio. Por un momento pareció que el sonido lo había atravesado sin encontrar un lugar donde aterrizar. Luego, lentamente, giró la cabeza. «Thornby», repitió, y su voz salió áspera, desgastada por los días de desuso. El nombre, no el rostro, lo golpeó como un impacto. Algo profundo dentro de él se tensó. «Sí, señor. Dice que no se irá hasta que hable con usted». Dominic cerró los ojos. La picazón familiar regresó a su pecho, aguda, ardiente. El rostro de Simon apareció de inmediato, esa mirada final, blanca de impacto y traición, mientras salía de la sala del tribunal. Luego el mayor Thornby, firme hasta el final, y su madre, con el rostro oculto bajo un velo oscuro. Y Violet, la menor, la que se había sentado en la galería, silenciosa e inmóvil, mientras su vida era destrozada ante ella. La había visto solo una vez antes del juicio, callada, perceptiva, demasiado observadora para su edad, y Simon había hablado de ella con un orgullo inconfundible. «Ella es la inteligente. Algún día escribirá libros». Dominic abrió los ojos, respiró hondo y se levantó. Cada movimiento deliberado, como si cada gesto tuviera que empujar a través del peso de su propia historia antes de poder ocurrir. «Déjela pasar», dijo suavemente. Garrett vaciló. «Su Excelencia, parece que ha venido de muy lejos. Está agotada». «Lo sé». Dominic se pasó una mano por el rostro como si intentara borrar años de agotamiento. «Déjela pasar y encienda los fuegos en el salón principal». Garrett asintió y se retiró. Dominic permaneció en el centro de la biblioteca, solo una vez más. Se miró las manos, manos que habían descansado sobre la Biblia, manos que habían jurado decir la verdad, manos que habían pronunciado palabras que nunca debieron salir de su boca. No sabía qué venía buscando Violet Thornby, pero fuera lo que fuese, sabía que merecía escucharlo, porque todo lo que quedaba de él ahora era esto: escuchar, aceptar, cargar con el peso y nunca jamás intentar defenderse. Capítulo 3. La primera palabra. Violet fue conducida por un largo pasillo empapado de sombras, iluminado solo por débiles linternas que parpadeaban contra las paredes de piedra. Sus pasos, ligeros, cansados, resonaban por el suelo de mármol, mientras las botas de Garrett golpeaban delante de ella. La mansión olía a humedad y abandono. Las pesadas cortinas permanecían cerradas, y los muebles yacían ocultos bajo sábanas blancas
que parecían espectros dormidos. Una fina capa de polvo revelaba que ese salón no se había abierto en meses. Garrett apenas había tenido tiempo de encender el fuego, obligando al calor a entrar en la habitación antes de recibirla. Violet sintió que se le cerraba la garganta. Sin flores, sin color, sin ninguna señal de que una persona viva habitara realmente este lugar. La casa se sentía como una tumba. Garrett se detuvo ante dos altas puertas de roble y las abrió lentamente. «El duque la recibirá aquí», dijo, evitando sus ojos. Había una tensión en su voz, como si temiera lo que estaba a punto de suceder. Violet inspiró y entró. La habitación era vasta, su alto techo pintado con frescos descoloridos. El fuego recién encendido luchaba contra años de frío, y finas franjas de luz ámbar se deslizaban a través de las cortinas casi cerradas. Todo el espacio cargaba con la atmósfera de una vida interrumpida, como si todo allí se hubiera congelado en el momento en que se desmoronó, y en el centro de la habitación, quieto como una estatua olvidada, estaba Dominic Ashwell. Violet se congeló en el umbral. Por un instante no pudo respirar. Él se veía diferente del hombre que había visto en el tribunal, más delgado, más pálido, esculpido con profundas sombras bajo los ojos. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente y vestía solo una camisa blanca arrugada, sin abrigo. Parecía menos un duque y más un hombre sobreviviendo día a día. Pero su mirada no había cambiado. No porque la recordara claramente, el juicio no fue más que un borrón de dolor, sino porque esa mirada la había seguido durante 2 años, persiguiendo noches de insomnio, hambre y frío. Los ojos que presenciaron, los ojos que se mantuvieron en silencio, vacíos, distantes y fijos en ella. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Simplemente se miraron el uno al otro, midiendo la distancia entre quienes habían sido y en quienes la vida los había obligado a convertirse. Fue Dominic quien rompió el silencio. «Señorita Thornby», dijo, con voz baja y áspera, como si raramente la hubiera usado en las últimas semanas. No hizo una reverencia, no ofreció un solo gesto de cortesía. Parecía un hombre esperando una sentencia, no un duque recibiendo a una invitada. Violet dio un paso adelante, luego otro. Sus zapatos mojados dejaron marcas tenues en el mármol. Se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para ver la tensión en sus hombros y el temblor contenido en su respiración. «Su Excelencia», respondió ella, sintiendo el título amargo en su lengua. Dominic no apartó la mirada. Se mantuvo quieto, como si ya no tuviera fuerzas para construir defensas. «¿Por qué está aquí?», preguntó sin preámbulos. La rabia surgió en ella como una llama. «Porque mi madre se está muriendo», dijo, con la voz temblando a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. «Porque no tengo dinero para los tónicos que podrían salvarla, porque uno de mis hermanos ha muerto, el otro desapareció. Porque mi padre fue marcado como traidor y nadie se atreve a pronunciar su nombre». Se acercó más con la respiración corta y caliente. «Porque todo lo que teníamos nos fue arrebatado. Ahora estamos tan cerca». Podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la palidez enfermiza de su piel, el leve vacío en sus movimientos, y porque usted es el hombre que hizo que eso sucediera. El silencio entre ellos se hizo más denso. Dominic no se defendió, no retrocedió, no lo negó. «Sí», dijo al fin en voz baja, «yo lo hice». La sencillez de sus palabras golpeó a Violet como un impacto. Había esperado frialdad, desdén, quizás ira, pero no esto, no una confesión tan hueca, tan resignada. «¿Por qué?». Su voz se quebró en el aire. «Simon era su amigo. Mi padre lo trataba como a un hijo. ¿Por qué testificó contra él?». Dominic cerró los ojos. Su rostro se tensó por el dolor, no por la ofensa. «Porque ese día…». Hizo una pausa para respirar, forzado. «Confirmé solo lo que la investigación ya había concluido». Abrió los ojos de nuevo, y en ellos Violet vio algo que no pudo nombrar. No era simple remordimiento, era algo mucho más antiguo, más ruinoso que la culpa sola.
y porque creí que estaba haciendo lo correcto. Las lágrimas le escocieron los ojos, pero ella se negó a dejarlas caer. Lo correcto destruyó a una familia entera. Mi hermano se quitó la vida por su culpa. ¿Le parece eso correcto? No, susurró Dominic. Ahora sé que no lo fue. Se giró lentamente y caminó hacia la ventana. Se quedó de espaldas a ella, y mirando a través de la estrecha rendija de la cortina hacia los jardines que se oscurecían. Vi a Simon 3 días antes de que muriera, dijo distante. Nadie lo sabe. Pidió no ser anunciado. Vino solo. Dominic tragó saliva con dificultad. Cuando abrí la puerta, él solo me miró. No pidió nada, no me acusó. Me miró como si yo fuera un extraño. Un temblor recorrió sus hombros. Y luego se fue. El pecho de Violet se apretó como si una mano invisible lo estuviera aplastando. «¿Y usted lo dejó ir?» «Sí», exhaló Dominic. «Lo dejé ir». Me miró como si yo fuera su peor enemigo. Y cada día, esa mirada me persigue. El silencio que siguió no fue meramente pesado. Fue sofocante. Violet miró su espalda, la forma en que su cuerpo parecía doblado bajo un peso que nadie más podía ver. Por primera vez desde que entró en esa casa, algo dentro de ella flaqueó. El hombre ante ella no parecía un monstruo. Parecía alguien castigándose a sí mismo con mucha más dureza de lo que cualquier tribunal podría hacerlo jamás. Abrió la boca, tal vez para arremeter, tal vez para exigir explicaciones que él no poseía, pero Dominic se volvió hacia ella lentamente, como un hombre empujando a través de siglos de agotamiento solo para levantar la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, estaban desnudos, frágiles, dolorosamente humanos. «¿Qué quiere de mí, señorita Thornby?», preguntó con voz baja y cruda. «Si vino por castigo, ya lo tiene. Si vino a descargar su duelo sobre mí, lo soportaré. Si vino a ser escuchada, estoy escuchando». Ella inspiró el aire frío quemándole la garganta. «Quiero la verdad», dijo, «y quiero que mi madre viva». El rostro de él se tensó, no de ira, sino de algo mucho peor, reconocimiento. Un leve temblor recorrió su aliento. Dominic se frotó la nuca, apartó la mirada solo lo suficiente para reunir fuerzas y luego habló. «No puedo devolverle a su familia, Violet». Escuchar su nombre en la voz de él hizo que el suelo se sintiera inestable. «No puedo deshacer lo que confirmé en esa sala del tribunal», continuó más suave. «Pero tal vez pueda intentar reparar lo que queda». Ella frunció el ceño. «¿Reparar? ¿Cómo?». Dominic levantó la barbilla lentamente, como un hombre que se levanta ante su propia sentencia. «La ayudaré». Violet no se movió. La palabra ayuda no encajaba con él. No pertenecía a nada de lo que ella había vivido desde el juicio, pero Dominic no vaciló. «Si cree en la inocencia de su padre», su voz flaqueó pero se mantuvo, «entonces buscaré la verdad con usted, cueste lo que cueste, quede lo que quede de mí». El silencio que siguió no fue afilado como antes. Había cambiado. Se extendía entre ellos como un hilo frágil, uno que podía romperse o unirse dependiendo del siguiente suspiro. El corazón de Violet latía con fuerza. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué ahora?». Dominic cerró los ojos por un segundo revelador. Cuando los abrió, lo que vio allí fue desprotegido, una honestidad cruda que dolía mirar. «Porque nadie más pagará por lo que hice», dijo, con voz baja y dolorosamente firme. «Y porque si su padre es inocente, entonces alguien culpable sigue ahí fuera, y no descansaré hasta descubrir quién es». El fuego crepitó, y algo pequeño, frágil y aterrador cambió en la habitación. Garrett apareció en el umbral, interrumpiendo el aire cargado. Se quedó allí vacilante, como si temiera perturbar un hilo invisible tensado entre dos personas. «Su excelencia, señor. Debo preparar una habitación». Dominic no apartó la vista de Violet. «Sí», dijo, cada sílaba cargada con algo que parecía redescubrir mientras hablaba. «La señorita Thornby se quedará aquí». Garrett hizo una reverencia y se retiró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El clic resonó por el vasto y vacío salón. Violet se quedó congelada.
Sus palabras aún flotaban en el aire. Una promesa, una sentencia, un abismo. Dominic continuó observándola con esa intensidad dolida, como si buscara en su rostro un perdón que nunca se atrevería a pedir, o temiendo que, si parpadeaba, ella pudiera desvanecerse como todo lo demás que no había podido proteger. Y Violet, por primera vez desde que cruzó las puertas de Coldmore, sintió que algo inesperado se abría dentro de su pecho. No era rabia, ni alivio, ni miedo, no al duque, sino a lo que significaba su elección. Porque a partir de ese momento, la verdad ya no era una teoría, una venganza o una esperanza. Era un camino que uniría sus destinos al mismo hilo. Y eso la aterraba profundamente. Capítulo 4. El peso de la verdad. Dominic permaneció solo en el gran salón después de que Garrett escoltara a Violet al piso de arriba. El fuego crepitaba suavemente, como si luchara contra el mismo frío que se había filtrado en Coldmore y en él durante los últimos 2 años. No se movió. Se quedó exactamente donde había estado momentos antes, mirando el espacio vacío que ella había dejado. Un espacio que se sentía más grande que el salón mismo. La ayudaré. Las palabras aún resonaban. Se sentían extrañas, fuera de lugar, como si hubieran sido pronunciadas por otro hombre. Durante 2 años, Dominic no había tomado ninguna decisión en absoluto. Simplemente sobrevivía, despertaba, respiraba, caminaba por pasillos silenciosos, se sentaba ante libros que no leía y rezaba para que el día terminara sin exigirle nada. Pero ahora algo se había agitado bajo el hielo. Violet Thornby había cruzado su puerta cargando la ruina que él había ayudado a crear, y en lugar de exigir venganza, había pedido la verdad. Verdad, una palabra tan simple y a la vez imposible. Y él, que había vivido encadenado al peso de decisiones que alguna vez creyó justas, había dicho que sí. Caminó hacia un armario bajo contra la pared, una pieza antigua cuyas puertas rara vez se abrían. Se arrodilló ante él vacilando, como si el acto de levantar la mano requiriera más coraje que subir al cadalso. Abrió la puerta izquierda. El interior estaba oscuro, viciado, con un ligero aroma a papel viejo, y allí, empujado hasta el fondo como si hubiera intentado ocultarlo incluso de sí mismo, descansaba el pequeño cofre de madera, donde había colocado todo en los primeros días después del juicio, antes de que el entumecimiento lo consumiera por completo. Dominic sacó el cofre, su peso raspando contra sus palmas, y lo colocó sobre la alfombra. Las bisagras gimieron mientras levantaba la tapa. Dentro yacían copias de los documentos oficiales del caso, las cartas que lo convocaban como testigo para la oficina de guerra, las notas frenéticas y desiguales que había escrito en la víspera del tribunal, buscando sentido en lo que había encontrado en la oficina del mayor Thornby. Y debajo de todo, como si fuera la piedra más pesada de una tumba, yacía una carta. La última carta de Simon. Dominic la tomó con cuidado, como si el papel pudiera desmoronarse bajo su toque. El sobre amarillento estaba gastado en los bordes. Ya no necesitaba leerla. Cada palabra se le había grabado a fuego con los meses. Aún así, la abrió como si el acto mismo fuera un ritual de autocastigo infligido que nunca había abandonado. Dominic, no puedo entenderlo. Quizás nunca lo haga. Eras mi hermano en todo menos en la sangre, y ahora no sé quién eres. Mi padre era inocente. Lo sé tan seguro como mi propio nombre, pero tus palabras lo condenaron. No espero que respondas. No hay respuesta que pueda justificarlo. Solo quería que supieras esto. El hombre que eras murió para mí en esa sala de tribunal, y al hombre en el que te convertiste, no deseo conocerlo. Simon. Dominic cerró los ojos. Dobló la carta con la misma precisión ritual de siempre y la devolvió al fondo del cofre. Era la única parte de la historia que nunca se había atrevido a mostrar a Violet, porque esa carta no era evidencia. Era una herida abierta, la prueba de lo que había perdido y lo que había destruido. Simon había venido a Coldmore 3 días después de escribir esas líneas. 2 días después, estaba muerto. Dominic abrió los ojos. El fuego estalló suavemente, proyectando largas sombras sobre los documentos dispersos.
Inspiró profundamente, un movimiento que raspaba en su interior, como si tuviera que romper meses de sueño pesado solo para pensar. Necesitaba pensar, necesitaba actuar. Si Violet creía tan ferozmente en la inocencia de su padre, tal vez era porque había algo que él mismo se había negado a ver. Había testificado porque creía en la evidencia presentada. Creía en el proceso, en la investigación, en la disciplina que había guiado toda su vida. Pero ¿qué si el error radicaba allí? No solo en él, sino en todo lo que había aceptado sin vacilación. Violet merecía respuestas. Simon merecía justicia. Y si Jonathan Thornby había sido incriminado, entonces, sin importar el costo, Dominic tenía que descubrirlo. Se movió a la mesa y comenzó a organizar los papeles. Al principio su mente se sentía pesada, lenta, como si cada pensamiento tuviera que empujar a través del hielo de los últimos 2 años. Pero gradualmente, algo dentro de él comenzó a girar. Viejos engranajes despertaron crujiendo. Por primera vez desde el tribunal, sus pensamientos tenían dirección. Paso 1. Londres. Todavía tenía un contacto en la oficina de guerra, un hombre que conocía las corrientes subterráneas de las investigaciones delicadas. Luego, el coronel Whitley. Dominic escribió el nombre lentamente, la pluma vacilando. El simple acto de escribirlo despertó algo que había enterrado, no por cobardía, sino porque en ese momento había estado demasiado sumergido en la disciplina, el impacto y el deber para cuestionar nada. Whitley. Era imposible ignorar que el coronel había estado excesivamente presente, demasiado presente. Había dirigido la investigación, dictado el ritmo del juicio, seleccionado a dedo a los testigos con un celo casi personal, bloqueado cada solicitud de revisión, citando urgencia, secreto, intereses mayores. Y cuando Dominic dudó sobre testificar, el coronel no lo amenazó. No tuvo que hacerlo. Un solo comentario casual había sido suficiente. Su lealtad será puesta en duda. En aquel momento Dominic lo aceptó como parte del sistema. Ahora algo en ese recuerdo lo inquietaba profundamente. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta rigidez? ¿Y por qué Whitley parecía tan seguro, tan ansioso por una condena? Dominic presionó sus dedos contra sus sienes, cerrando los ojos por un momento. Todavía no podía asumir una conspiración. Eso sería temerario. Pero tampoco podía ignorar la delgada y persistente grieta que se formaba en el hielo de la certeza en la que había vivido. Y otra pregunta susurraba debajo de todo. ¿Tenía Jonathan Thornby enemigos? Si los tenía, ¿quién se benefició de su caída? Dominic abrió los ojos, respiró hondo y volvió a los documentos. Por primera vez, se permitió examinarlos con la fría precisión de alguien que busca patrones, no absolución. Y los patrones, tenues pero presentes, estaban allí. Los papeles no solo habían estado en posesión del mayor Thornby, estaban dispuestos en lugares demasiado convenientes, demasiado precisos. Tal vez coincidencia, tal vez no. No era suficiente para probar nada, pero era suficiente para dudar de todo. La vela se consumió hasta quedar en finos hilos de luz, pero Dominic siguió trabajando. Reescribió notas, alineó pensamientos, recordó los rostros de cada oficial en el tribunal, sus gestos rígidos, sus silencios que duraban un suspiro de más, sus miradas, que él una vez atribuyó a su propio pavor, pero que ahora tenían un significado diferente. Cuando finalmente extinguió las velas y subió las escaleras hacia su habitación, el peso paralizante de los últimos 2 años se había aliviado. Se acostó sobre la cama, completamente vestido, mirando al techo oscuro. La culpa seguía allí, nunca se iría, pero junto a ella algo nuevo había echado raíces, un propósito. Mañana él y Violet partirían hacia Londres, y no regresarían hasta que descubrieran la verdad, fuera la que fuese, costara lo que costara. Si Jonathan Thornby era inocente, Dominic lo probaría. Y si alguien más era culpable, entonces, por fin, el peso de los muertos no descansaría sobre los hombros equivocados. Capítulo 5. El acuerdo imposible. Violet despertó con un pálido hilo de luz matutina filtrándose a través de las pesadas cortinas. Durante unos segundos
No reconoció la habitación, ni el alto techo, ni el profundo silencio, ni la extraña sensación de estar acostada en un colchón que no se hundía bajo su peso. Entonces la memoria regresó en olas lentas e ineludibles. Colmore, el duque, el acuerdo imposible. Se incorporó sintiendo que su cuerpo protestaba con cada movimiento. La larga jornada, los caminos fríos, las noches inquietas, el temor por su madre. Todo aquello se le había instalado en los huesos. El agotamiento se sentía físico, como si hubiera cargado con el mundo a sus espaldas. La habitación se veía exactamente como imaginaba que debía ser el resto de la casa. Muebles antiguos y hermosos velados por una fina capa de polvo. Una chimenea muerta que probablemente no había visto una llama desde el invierno pasado. Cortinas que se esforzaban por mantener fuera la luz del día, como si la casa misma la temiera. Violet pasó los dedos por su cabello, tratando de desenredar lo que se había anudado durante la noche. Había dormido solo a fragmentos. Cada vez que el cansancio intentaba arrastrarla, la misma frase cortaba la oscuridad como una cuchilla. Te ayudaré. Absurdo, y sin embargo, innegablemente real. No podía decidir qué la inquietaba más, si la promesa en sí o la forma en que él la había pronunciado. No había habido defensa en su voz, ni arrogancia, ni distancia. Dominic Cashwell había hablado como un hombre ya derrotado, finalmente listo para cargar con el peso que siempre había sido suyo. Violet apartó la manta y caminó hacia el pequeño espejo que descansaba sobre la cómoda. El reflejo que la encontró allí ya no se parecía a la joven que había sido antes de que todo se desmoronara. Ojos hundidos, rostro más delgado, una expresión tallada por años de pérdida y noches de vigilia. Se tocó el cabello como si buscara rastros de alguien a quien una vez conoció. Se vistió con movimientos lentos y automáticos, poniéndose el único otro vestido que poseía, descolorido, gastado, pero limpio. Se ajustó el chal alrededor de los hombros, enderezó su postura y notó que, a pesar de su agotamiento, había una serena firmeza en su porte. Estaba lista para lo que el día le exigiera. Inspiró profundamente. Había llegado demasiado lejos para dudar ahora. Garrett llamó a la puerta poco después, anunciando que el desayuno estaba preparado. Violet no tenía hambre, pero sabía que necesitaba comer si quería enfrentar lo que vendría después. Mientras bajaba las escaleras, percibió algo diferente en la casa, no en su apariencia, sino en su aire, como si Colmore respirara de manera desigual, consciente de que alguien había perturbado sus años de silencio. Dominic estaba en el comedor, una estancia que ella intuyó que rara vez se usaba, de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas tras su espalda. La luz de la mañana perfilaba la delgadez de su figura, la línea rígida de sus hombros. Él no se volvió cuando ella entró. Quizás no la había oído. Quizás estaba sumido demasiado profundamente en sus pensamientos para reaccionar. Violet se detuvo en el umbral, observándolo. Parecía menos un duque y más un hombre que no había dormido. Estaba segura de ello. Cuando finalmente se volvió, sus ojos encontraron los de ella. ¿Durmió bien?, preguntó. Su voz era baja, áspera, el sonido de alguien desacostumbrado a hablar. Suficiente, respondió Violet, aunque no fuera cierto. Él asintió como si no esperara otra cosa. Hay mucho por hacer, dijo Dominic. Debemos partir hoy mismo. Violet se acercó a la mesa, observando el sencillo desayuno servido. Pan caliente, mantequilla, té y unos pocos huevos preparados rápidamente. Sin extravagancias, nada que se asemejara a la abundancia que un duque podría ordenar fácilmente. Se dio cuenta entonces de que incluso la abundancia había sido desterrada de Colmore, como si Dominic viviera en una especie de penitencia doméstica, reduciendo todo al mínimo indispensable. Dominic notó su mirada. La cocinera vino temprano, dijo, apartando una silla para ella. Garrett le pidió que preparara algo un poco más sustancioso. No ocurre a menudo. Aquello lo explicaba todo, y de alguna manera hacía que su presencia allí se sintiera aún más pesada.
Violet vaciló ante la comida, casi avergonzada por la inesperada generosidad pero cuando él hizo un pequeño gesto de aliento con la cabeza, se sentó y tomó el tenedor, comiendo despacio, como alguien que ha aprendido a no confiar en la abundancia. Dominic ocupó el asiento frente a ella, pero no tocó su propio plato. Primero, dijo abriendo un fajo de papeles sobre la mesa, necesitamos revisar esto juntos. Son anexos del expediente del caso de su padre. Violet se enderezó, sujetando la pila con ambas manos. Dominic desató el cordón y extendió las páginas entre ellos. Había informes cifrados, mapas, transcripciones, notas apresuradas y en algunos márgenes marcas de tinta que parecían haber sido hechas por manos diferentes. Estos documentos pertenecen a operaciones de inteligencia, explicó Dominic, señalando una anotación. Material altamente sensible, no eran comunes y ciertamente no deberían haber estado en el despacho de su padre. A Violet se le encogió el estómago. Él nunca tuvo acceso a estos. No era parte de sus deberes, dijo, recomponiéndose con un sorbo de té. Lo sé. La tranquila certeza en su tono le robó el aliento por un momento. Él continuó. Debemos determinar quién tenía autoridad para manipular documentos de este nivel, quién podía sacarlos de los archivos y quién ganaba con la caída de su padre. Violet apretó la tela de su vestido. ¿Tiene sospechosos? Dominic vaciló, la primera vacilación verdadera desde que hizo su promesa. No hay certezas, dijo, pero hay nombres que exigen preguntas. Whitley, especialmente. El coronel que dirigió la investigación. Sí, su mandíbula se tensó. Algo sobre la rapidez del juicio fue forzado. Su elección de testigos, su negativa a permitir espacio alguno a la defensa. En aquel momento, culpé a su rango, a la urgencia del asunto. Pero ahora, dejó que la frase muriera. No necesitaba terminarla. El pulso de Violet se aceleró. Entonces empezamos con él, dijo ella. Dominic la estudió por un momento, midiendo la fuerza tras su resolución. Había algo nuevo en sus ojos. No esperanza, sino reconocimiento. Garrett preparará lo que necesitemos para el viaje. Violet levantó la barbilla. No traje nada que requiera preparación. Dominic no intentó suavizar sus palabras. No ofreció lástima, y Violet se sintió agradecida. Él solo asintió, reconociendo la silenciosa tenacidad de alguien que cargaba su vida entera en tan poco espacio. Era respeto, simple, directo, silencioso. Por favor, coma, añadió Dominic. Después del desayuno revisaremos unas páginas más, luego nos iremos. Horas más tarde, cuando Garrett la escoltó fuera de la habitación, Violet sintió el peso de los documentos presionados contra su pecho y sintió algo más. Algo pequeño, frágil, insistente. Esperanza, peligrosa, delicada, casi cruel, pero real. Si había alguna posibilidad, cualquiera, de restaurar el nombre de su padre, de honrar a Simon y Theodore, entonces la aprovecharía, incluso si eso significaba viajar a Londres al lado del hombre que había destruido todo lo que ella alguna vez fue. El hombre con quien, por primera vez, compartía un propósito, y al mediodía partiría junto a él hacia lo desconocido. Capítulo 6. La distancia entre lo que se dice y lo que se quiere decir. El carruaje privado de Dominic no se parecía en nada al coche público que Violet había tomado para llegar a Coldmore. Asientos de cuero suave, gruesas cortinas de terciopelo que mantenían fuera el frío, espacio suficiente para respirar sin estar aplastada entre extraños. Aún así, ella no podía relajarse del todo. Era su segundo día en la carretera desde que dejaron Coldmore al mediodía. Garrett los había acompañado desde el principio, a veces cabalgando junto al conductor, a veces atendiendo a los caballos cada vez que se detenían. La noche anterior habían dormido en una posada apartada de la carretera principal, discreta, limpia, de techo bajo, con vigas oscurecidas por años de humo. Violet recordaba claramente la forma en que el posadero los había observado. Curioso cuando Dominic entró con una mujer joven, con un vestido gastado a su lado, y un sirviente anciano detrás. 2 habitaciones,
había dicho Dominic con firmeza, poniendo monedas sobre el mostrador. Para mí y para mi protegida. Mi hombre se quedará en el establo. Los ojos del posadero se habían movido de Dominic a Violet, luego al dinero. Finalmente se encogió de hombros, rindiéndose ante las monedas extra. Más tarde, subiendo las estrechas escaleras hacia la pequeña habitación que tendría para ella sola, Violet había sentido un hormigueo en la espalda, bajo miradas que no podía ver, pero que conocía de memoria. Comentarios murmurados, suposiciones silenciosas. Garrett, sin embargo, había pasado la noche entre el establo y el pasillo, un centinela silencioso, y por primera vez en mucho tiempo, Violet tuvo la inquietante sensación de que alguien se preocupaba por su reputación, además de ella misma. Ahora, de regreso en el carruaje, sentada frente a Dominic, con la carpeta de documentos sobre su regazo, observaba el cambio del paisaje a través de la ventana. Los páramos oscuros quedaban atrás, reemplazados por colinas más suaves, pequeños pueblos y carreteras cada vez más cuidadas que se dirigían al sur, hacia Londres. Dominic se sentaba en silencio, mirando sus manos entrelazadas sobre sus rodillas. Había una tensión en él, no exactamente nervios, sino una especie de preparación interna, como si estuviera blindándose lentamente para enfrentar la capital después de 2 años de exilio autoimpuesto. La luz se filtraba por los bordes de las cortinas, trazando líneas suaves en su rostro, enfatizando los huecos bajo sus pómulos, la palidez de su piel. Violet se dio cuenta de que lo había estado observando durante demasiado tiempo y desvió la mirada, avergonzada. Pero la imagen permaneció. La forma en que parecía perdido en sus pensamientos, la vulnerabilidad que la soledad había tallado en él. Ella rompió el silencio. No ha vuelto a Londres desde el juicio. Él levantó la cabeza, parpadeando como si lo hubieran sacado de muy lejos. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo extraño cambió en su pecho. No era ira, como podría haber esperado, sino curiosidad. ¿Quién era este hombre verdaderamente más allá del duque que había testificado contra su padre? No, dijo él en voz baja, ni una sola vez. ¿Por qué no? Dominic vaciló. Se pasó una mano por el cabello, un gesto torpe, casi demasiado humano para un hombre que debería haber sido pulcro y sereno. Sus dedos temblaron ligeramente, como si no estuvieran acostumbrados a una inquietud tan visible. Algo dentro de ella cambió. Empatía. No deseada, pero real. Porque se detuvo a mitad de camino, sopesando las palabras. Porque no podía enfrentar a las personas que me conocían antes. Inspiró lentamente, volviendo a bajar los ojos hacia sus manos. Mi madre, mis colegas en los lores, los amigos de Simon, todos sabían que yo había sido el testigo que confirmó la acusación, y yo. Su voz se quebró por un instante antes de volver más áspera. No tenía forma de explicar la culpa de haber ayudado a destruir la familia de un amigo. Hubo algo en la forma en que mencionó a su madre. No fue calidez, ni siquiera irritación exactamente, sino una formalidad distante, casi fría. ¿Su madre sigue viva?, preguntó Violet. Sí, en Londres, en la residencia familiar en Mayfair. Giró el rostro hacia la ventana, pero Violet vio cómo se tensaba su mandíbula. No hemos hablado desde poco después del juicio. Ha escrito algunas veces, pero... apretó los labios. Nunca respondí. ¿Sabe ella por qué se aisló? Él negó con la cabeza lentamente. Sabe que testifiqué, pero no sabe el resto. No sabe lo de Simon. No sabe que yo... Se interrumpió como si terminar la frase en voz alta fuera insoportable. Cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió de nuevo, había dolor allí, tan profundo, que Violet sintió que estaba invadiendo algo que nunca le había pertenecido. Mi madre no es una mujer para preguntas difíciles. Prefiere la apariencia de orden a la verdad. Había resentimiento en esas palabras, pero también algo más profundo. Soledad. Violet comprendió con repentina claridad que Dominic Ashwell había estado tan solo como ella durante los últimos 2 años, solo que en un entorno diferente. Tuvo el impulso de preguntar más, pero se contuvo.
Tras un largo tramo en el que solo el sonido constante de las ruedas sobre el camino llenaba el espacio entre ellos, Dominic volvió a hablar. No como un hombre ansioso por confiar, sino como alguien que se asfixiaría si no dejara salir las palabras. «Mi padre fue duque antes que yo», dijo aún mirando sus manos. Heredó el título de un primo. Antes de eso, era militar, estricto, obsesionado con la disciplina, el deber y el honor por encima de todo. Creía que los hombres estaban hechos de decisiones correctas, no de sentimientos. La debilidad era inaceptable. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. «Creció intentando complacerlo», murmuró Violet. La comisura de su boca se contrajo en un eco amargo de sonrisa. «Sí». La respuesta llegó rápida, casi automática, como una verdad repetida tan a menudo que ya no necesitaba pensarse. «Y fallando, siempre fallando». Levantó la mirada por un breve momento, como si buscara el rostro de ella y retrocediera antes de encontrarlo. «Lleva muerto 7 años, pero incluso ahora». La frase se cortó. Dominic entrelazó sus dedos con fuerza. «Incluso ahora, siento como si todavía estuviera siendo juzgado por él». Violet se inclinó ligeramente hacia adelante sin darse cuenta. La distancia entre ellos se redujo unos centímetros, insignificante en el espacio, enorme en el significado. «Por eso testificó», dijo ella suavemente. «No solo porque tuviera miedo del tribunal, sino porque fue criado para obedecer, para nunca cuestionar la autoridad». Dominic levantó la vista, y la sorpresa en sus ojos fue genuina, como si nadie hubiera dado forma antes a aquello mismo que lo había movido sin que él lo notara. «Yo», comenzó, se detuvo y tragó saliva. «Cuando Whitley me presionó, cuando insinuó que mi lealtad sería cuestionada si me negaba», apartó los ojos, con la vergüenza tensando sus hombros. «Un hombre criado como yo no escucha eso como una simple advertencia. Lo escucha como una sentencia». Un suspiro bajo escapó de él. No podía desobedecer. Mi padre me habría despreciado por ello. Y yo ya cargaba con tanto de su decepción. No podía soportar más. Algo cambió dentro de Violet, algo peligroso, porque no era rabia, era comprensión. Y con la comprensión llegó la tenue y aterradora posibilidad del perdón, y ella no sabía si estaba lista para eso, pero no podía negar lo que veía. Un hombre que no había sido verdaderamente libre para elegir, no de la forma en que debería haberlo sido. «¿Tuvo hermanos?», preguntó con un tono más suave ahora, casi temiendo la respuesta. El cambio en el rostro de Dominic fue inmediato y devastador. Un dolor crudo cruzó sus facciones sin ningún intento de disimulo. «Un hermano menor, James». Su voz salió ronca, deshilachada en los bordes. «Murió en combate hace 4 años. Tenía 22. El pecho de Violet se apretó. Sin pensar estiró la mano, no lo suficiente como para tocarlo, pero cerca. Su mano flotó en el aire entre ellos, suspendida, un puente frágil que no terminaba de cerrarse. «Lo siento», dijo, con palabras sencillas y sinceras. Dominic miró de reojo la mano detenida, luego su rostro. Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, gratitud inestable. Un destello de algo que algún día podría convertirse en esperanza. Sin embargo, no se movió. Solo asintió una vez, como si no supiera qué hacer con la compasión. «James era todo lo que yo nunca pude llegar a ser», continuó Dominic, con voz distante como si se escuchara a sí mismo desde lejos. «Valiente, idealista, pensaba que servir al país era el mayor honor que un hombre podía tener. Mi padre lo adoraba». Sus dedos se cerraron en puños, y Violet pudo ver el esfuerzo que le costaba mantener la voz uniforme. «Cuando James murió, algo en mí murió también, porque me di cuenta de que toda la disciplina, toda esa obediencia ciega, no salvó a nadie. No lo protegió a él. No evitó que lo enviaran a una batalla sin sentido y lo trajeran de vuelta en una caja envuelta en la bandera que mi padre idolatraba». El silencio que siguió fue pesado, pero no hostil. Violet retiró la mano, dejándola descansar de nuevo en su regazo. Aún así, algo había cambiado. Lo veía ahora,
Lo veía de verdad, no solo al duque que se había enfrentado a Jonathan Thornby, sino al hombre que tenía sus propios muertos que llorar, que entendía el duelo no como una idea, sino como una herida abierta, alguien moldeado por expectativas imposibles y roto por ellas. «Por eso lo entiende», murmuró, apenas consciente de que había hablado en voz alta. «Por eso sabe lo que es perder a alguien y no poder salvarlo». Dominic abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo estremecer, no de miedo, sino de algo que aún no podía nombrar. Sus ojos azules, antes apagados, ahora parecían arañados por algún viejo fuego que luchaba por volver a la vida. «Sí», dijo, y esta vez no hubo vacilación. «Y es por eso que no puedo dejar que su padre muera como un traidor si existe alguna posibilidad de que fuera inocente. James murió con honor. Su padre merecía lo mismo». Las lágrimas ardieron tras sus ojos, pero las contuvo. Solo asintió, con el nudo en su garganta dificultando las palabras. Cuando finalmente logró hablar, su voz fue fina pero genuina. «Gracias». Dominic desvió el rostro como si no estuviera seguro de qué hacer con la gratitud. Aún así, ella vio el leve rubor subiendo por su cuello, la forma en que sus dedos se tensaron. Entonces, Violet se dio cuenta con una silenciosa sacudida de que él estaba tan poco acostumbrado a la amabilidad como ella. El carruaje siguió rodando, acunándolos en un nuevo tipo de silencio. No era la quietud tensa de su inicio, ni el silencio frío de los extraños. Era un silencio de reconocimiento, de respeto, y quizás el frágil contorno de algo que podría llegar a ser más. Violet se permitió mirarlo de nuevo, esta vez sin la rígida armadura de la ira. Notó cosas en las que no se había fijado antes: la forma en que la luz profundizaba las sombras bajo sus ojos, la línea firme de su mandíbula, la vulnerabilidad que se revelaba, no a través de lágrimas, sino en el simple hecho de que se veía exhausto de sostenerse a sí mismo. Era guapo, se dio cuenta, de una manera arruinada, como algo que una vez fue perfectamente hecho y ahora estaba agrietado, pero que aún mostraba los rastros de su belleza original. Como si sintiera su mirada, Dominic se volvió, sus ojos se encontraron, y por un momento, breve pero absoluto, ninguno de los dos apartó la vista. Algo pasó entre ellos. No palabras, no promesas, solo un reconocimiento silencioso. «Te veo y tú me ves». Violet fue la primera en mirar a otro lado, con el corazón latiendo más rápido por razones que no podía explicar. Más tarde, cuando el sol comenzó a hundirse en el segundo día de viaje y las primeras señales de Londres aparecieron a lo lejos, chimeneas humeantes, agujas de iglesias, la línea pálida del Támesis serpenteando entre los edificios, Dominic volvió a hablar. Su voz sonaba más firme, como si el camino mismo le exigiera elegir su senda. «Nos quedaremos en una posada discreta», dijo. «No puedo usar la casa familiar. Mi madre haría preguntas, otros también». Violet simplemente asintió. Tenía sentido. Aún así, un agudo hilo de conciencia la recorrió. Una mujer joven y soltera en un carruaje privado, con un duque alojándose en posadas, pasando por caminos y aldeas bajo miradas curiosas. Viajar al norte sola como una nadie era inusual, pero posible. Regresar con él, enfrentándolo en el mismo carruaje, incluso con Garrett presente, incluso con habitaciones separadas. Siempre había ojos. Siempre había gente ansiosa por arrojar malicia sobre aquello que la sociedad ama sospechar. Dominic, sin embargo, parecía haber pensado en eso. No ofreció garantías vacías ni grandes declaraciones. Solo añadió en un tono calmado: «Garrett se quedará con nosotros. Él se encargará de los arreglos si lo prefiere. Nadie necesita saber quién es usted». En la sencillez de esa frase había más protección que en cualquier voto elaborado. Violet sintió que su pecho se relajaba un poco. «¿Y mañana?», preguntó ella con voz baja pero firme. Dominic la miró y hubo algo nuevo en sus ojos, una determinación sólida y una especie de cuidado que aún no se atrevía a nombrarse. «Mañana», dijo, «comenzaremos la investigación en serio. Iremos a la oficina de guerra.
buscaremos registros, buscaremos inconsistencias. Y luego hizo una breve pausa, sopesando el nombre. Nos acercaremos a Whitley. El corazón de Violet se aceleró, pero no era solo miedo. Había algo más allí, propósito, y la extraña y peligrosa sensación de que, por primera vez en 2 años, no estaría luchando sola. ¿Y si él lo niega todo?, preguntó ella. Dominic sostuvo su mirada. Entonces encontraremos otra forma de probar la verdad, respondió sin vacilar. Pero no volveré a Colmore sin respuestas. El carruaje siguió rodando, pasando por las puertas de Londres, mientras el final del día bañaba la ciudad en gris y oro. Violet, sentada frente al hombre que alguna vez había odiado, se dio cuenta de algo que luchaba por admitir, incluso ante sí misma. Estaba empezando a ver a Dominic Ashwell como un todo. Tanto al duque que ayudó a destruir a su familia, como al hombre que podría ser el único capaz de ayudarla a reconstruir algo de entre los restos. Y era precisamente esa coexistencia lo que la asustaba más que cualquier otra cosa. Capítulo 7. La verdad enterrada. Londres no era el mismo. O quizás era Violet quien había cambiado. La última vez que había caminado por esas calles, todavía llevaba un poco de dinero, un resto de orgullo, una esperanza demasiado frágil. Ahora, mirando por la ventana de la modesta posada donde Dominic había insistido en que se quedaran, la ciudad se veía más gris, más rápida, más indiferente, como si no hubiera lugar para la inocencia en ninguna parte. Había dormido poco, el colchón era duro y la habitación pequeña, pero eso no fue lo que la mantuvo despierta. Fue el recuerdo del carruaje, la forma en que Dominic la había mirado durante un latido que duró mucho más de lo debido. Un solo momento que Violet no había podido sacudirse por muchas veces que lo intentara. Cuando bajó a desayunar, Dominic ya estaba allí. Ya no vestía la ropa sencilla y descuidada de Colmore. Ahora estaba vestido como el duque que Londres recordaba. Un abrigo bien cortado, un chaleco pulcro, un plastrón impecable, la imagen de la respetabilidad. Pero sus ojos lo traicionaban. La máscara era solo eso, una fina capa sobre algo todavía roto. Se levantó al verla. ¿Durmió bien?, preguntó, y había una preocupación genuina en su voz. Sí, mintió ella. Él escuchó la mentira. Ella pudo notar que se dio cuenta, pero él no la cuestionó. Simplemente apartó la silla para ella, un gesto tan cortés e inesperado que Violet tuvo que mirar a otro lado, temiendo que su rostro revelara más de lo que pretendía. El desayuno fue sencillo: té fuerte, pan fresco, mantequilla, nada de una mesa de duque y, sin embargo, para Violet se sintió más digno que cualquier cosa que hubiera comido en años. «Tenemos una cita en la oficina de guerra a las 10», dijo Dominic, rompiendo el silencio. «Con Lord Strickland. Él tenía a mi padre en gran estima y me debe favores. Puede que nos ayude a conseguir acceso a los registros». Violet se enderezó, agudizando su atención. «¿Qué es exactamente lo que vamos a buscar?» «Inconsistencias», respondió él, inclinándose un poco. La cercanía trajo consigo un tenue aroma a madera y papel, un aroma que le sentaba desconcertantemente bien. ¿Quién retiró los documentos de los archivos cuando fueron devueltos? ¿Quién dio el visto bueno y, lo más importante, quién violó el procedimiento para que aparecieran en el despacho de su padre? Violet apretó los dedos alrededor de su taza. ¿Y si no encontramos nada? Dominic levantó la mirada. La intensidad allí fue suficiente para silenciarla. «Lo haremos», dijo. «Los hombres que conspiran siempre dejan rastros, incluso cuando creen que no lo han hecho». La oficina de guerra se alzaba como un muro oscuro en el corazón de Londres. A Violet se le cerró la garganta al entrar. La última vez que había ingresado en un edificio gubernamental, había visto a su padre condenado. Dominic lo notó. Su codo rozó el de ella, sin guiar, sin retener, solo allí, un toque silencioso que decía: «Estoy aquí». El impacto de aquello fue mayor de lo que debería haber sido. Lord Strickland los recibió en una habitación estrecha y lúgubre. Era un hombre de mediana edad, de cabello canoso, con un rostro que hablaba más de cautela que de calidez.
Sus ojos se posaron en Violet por un instante, evaluando, pesando, reconociendo. «Coldmore», dijo, estrechando la mano de Dominic. «Pensé que habías abandonado Londres para siempre». «Casi», replicó Dominic. La mirada de Strickland se deslizó de nuevo hacia Violet. «Y supongo que esta es Violet Thornby», dijo ella, levantando la barbilla antes de que él pudiera terminar. «Hija del mayor Jonathan Thornby». Strickland inspiró profundamente. Sus facciones se suavizaron por un instante en algo parecido a la lástima. «Denme una razón para reabrir heridas que algunas personas preferirían ver enterradas». Dominic no vaciló. «Irregularidades en el caso», dijo. «Muchas». El silencio que siguió fue tenso. Al fin, Strickland inclinó la cabeza. «Vengan conmigo, pero comprendan». Miró rápidamente hacia el pasillo y bajó la voz. «Si alguien descubre que estoy permitiendo esto, perderé mi posición, quizás más». Lo siguieron por pasajes estrechos hasta una habitación en el sótano iluminada solo por lámparas y el olor a polvo viejo. Estantes interminables se perdían en la penumbra. «Ningún civil debería estar aquí abajo», murmuró Strickland, lanzando otra mirada a Violet. «Pero dado lo que ocurrió, haré una excepción. Solo no toquen nada. Coldmore, tú encárgate de los registros». Violet asintió. Dominic hizo lo mismo. Strickland comenzó a buscar a través de gruesos volúmenes encuadernados. Sus manos no tropezaban. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero temblaban ligeramente con un miedo muy real a lo que esa acción podría costarle. Cuando finalmente se detuvo ante un libro de contabilidad desgastado, sus hombros se tensaron. «Aquí». Su voz apenas fue más que un murmullo. «Registros de catálogo para archivos de inteligencia». Dominic tomó el libro con cuidado. El lomo crujió en protesta. Violet se acercó leyendo por encima de su hombro. El calor del cuerpo de él suavizaba el aire gélido entre ellos. Y entonces lo vio. «Ahí», susurró ella señalando, «retirado para revisión superior». 3 meses antes del juicio, pero no dice por quién. Dominic pasó la página. «Y devuelto solo 2 días antes de que fueran encontrados en el despacho de su padre». Frunció el ceño, con una caligrafía diferente y sin firma de autorización. Strickland palideció. «Eso es altamente irregular», dijo. «Los documentos de ese nivel no se mueven sin la firma del general al mando». Dominic cerró el libro lentamente. «A menos que alguien de rango muy alto decidiera ignorar el protocolo a propósito». Violet sintió que se le enfriaba la piel. «Radcliffe». El nombre se le escapó casi como un temor, no como una acusación. Dominic no lo confirmó, pero tampoco lo negó. «Es un nombre que tenemos que considerar», dijo con voz tensa. «Pero aún no podemos concluir nada. Necesitamos hablar con Whitley». «Whitley ya no está en la oficina», respondió Strickland, mirando de nuevo hacia la puerta, como esperando que se abriera en cualquier momento. «Fue ascendido. Ahora trabaja directamente bajo el mando de Radcliffe». Un peso cayó en la habitación. Dominic cerró el libro de golpe. El sonido fue agudo en el aire cerrado. «Necesitamos encontrarlo hoy». Violet le tocó el brazo, no para detenerlo, sino para darle firmeza. Él se volvió hacia ella, y por un breve y aterrador momento estuvieron demasiado cerca. Violet pudo ver en sus ojos no solo determinación, sino un voto silencioso. «No dejaré que enfrentes esto sola». El pensamiento la recorrió frío y caliente a la vez. «Dominic». Su voz tembló casi imperceptiblemente. «Si Radcliffe está involucrado, esto es peligroso». «Lo sé», respondió él, y hubo algo nuevo y profundo en su tono, algo ferozmente protector, dolorosamente sincero. «Pero no nos iremos sin respuestas». Violet lo miró. El hombre que había ayudado a destruir a su familia todavía estaba allí, pero ahora compartiendo espacio con otro hombre enteramente. El que caminaba a su lado hacia la oscuridad, aquel cuya presencia la hacía sentir menos sola, menos perdida, aunque se negara a admitirlo en voz alta. No sabía cuánto confiaba en él, solo que confiaba en él más de lo que debería, y eso la aterraba. Lo que sea que estuviera tomando forma entre ellos,
respeto, comprensión, algo más peligroso. Ya no podía ser ignorado y ya no podía detenerse. Capítulo 8. La confrontación. Dominic sabía que estaban entrando en territorio peligroso en el momento en que el carruaje se detuvo ante el edificio privado donde el general Radcliffe mantenía sus oficinas. No en el ministerio, ni bajo ningún registro oficial, un lugar demasiado discreto para un hombre cuya influencia se extendía por continentes. Garrett, sentado frente a ellos, se inclinó hacia adelante, alerta. «Esperaré en la planta baja», dijo, como leyendo los pensamientos de Dominic. «Si no han vuelto en 30 minutos, subiré». Dominic solo asintió. El hecho de que Garrett considerara necesaria tal precaución decía suficiente. Miró a Violet a su lado. Ella sostenía la carpeta de documentos contra su pecho con demasiada fuerza, sus dedos blancos, su mandíbula apretada, pero sus ojos castaños ardían con una determinación que lo atravesaba como una cuchilla. Temor, no solo por ella, sino por lo que ella podría hacer con tal coraje y por lo que él mismo haría para protegerla. «Aún podemos dar marcha atrás», murmuró antes de que bajaran. «Puedo llevar esto al Parlamento. Hay hombres influyentes. Deje que otro confronte a Radcliffe». Violet se volvió hacia él con una firmeza que no dejaba lugar a la retirada. «No», dijo ella, «hemos esperado lo suficiente, y cada hora que pasa es otra oportunidad para que Radcliffe cubra sus huellas. Si no es ahora, no será nunca. Tengo que hacer esto por mi padre, por Simon». La contradicción le robó el aliento, el instinto de retenerla y el orgullo feroz que surgía en él al verla así, íntegra, resuelta, ardiendo por justicia. «Entonces, quédate cerca de mí», dijo él, con más intensidad de la que pretendía. «Pase lo que pase ahí dentro, quédate cerca». Algo pasó por los ojos de ella, sorpresa, tal vez comprensión, pero simplemente asintió. Bajaron del carruaje. Dentro, el edificio se sentía como un mausoleo silencioso. Paneles de madera oscura, pasillos amortiguados enterrados bajo gruesas alfombras, retratos de oficiales muertos hace tiempo mirando hacia abajo con eterna desaprobación. Un joven asistente se movió para detenerlos. «El general no recibe sin...» «Dígale al coronel Whitley», interrumpió Dominic con voz firme y controlada, «que el duque de Colmore está esperando ahora mismo». El asistente se congeló, tragó saliva con dificultad y se apresuró por el pasillo. Garrett se quedó atrás, tenso como una cuerda de arco tensada. Minutos después el muchacho regresó. «Los recibirá, tercer piso, última puerta a la derecha». Mientras subían las estrechas escaleras, Violet sintió que algo frío se apretaba dentro de su pecho. Un peso profundo y familiar. Imposible no pensar en su padre, en la sala del tribunal, en la humillación, en la sentencia. Los dedos de Dominic rozaron ligeramente su espalda, no guiándola, no reclamándola, solo allí. Un pequeño toque de apoyo. La puerta al final del pasillo se abrió antes de que llamaran. El coronel Whitley estaba allí, más canoso de lo que Dominic recordaba, con ojos pequeños e inquietos. Su uniforme estaba impecable, las medallas demasiado brillantes para un hombre con la conciencia limpia. «Colmore», dijo con falsa cordialidad. «¡Qué sorpresa! Pensé que habías abandonado Londres». Dominic no le devolvió la sonrisa. «Necesitamos discutir el juicio del mayor Jonathan Thornby». La expresión de Whitley no cambió, pero sus ojos se endurecieron lo justo. Los estudió hasta que su mirada se posó en Violet. «Y esta jovencita es...» Violet inspiró y caminó directo hacia el fuego. «Violet Thornby», dijo ella. «La hija del mayor Thornby». Un silencio cargado de electricidad llenó el espacio. Whitley dio un paso atrás, abriendo la puerta. «Pasen». La oficina era austera, pero el aire dentro era pesado, opresivo, y entonces Violet se congeló. En la esquina, sentado en una silla de cuero como un depredador satisfecho, estaba un hombre al que reconoció sin haberlo visto nunca. El general Edmund Radcliffe. Cabello blanco peinado hacia atrás, hombros anchos, ojos oscuros y calculadores.
Su presencia llenaba la habitación como una sombra tragándose toda la luz. El cuerpo de Violet respondió antes que su mente. Un fino temblor en su respiración, una gota de sudor frío en la base de su nuca. Este era el hombre responsable de la muerte de su padre. Ella no parpadeó. Se negó a darle ese poder. «Coldmore», dijo Radcliffe, sin levantarse. «He oído que has estado haciendo preguntas inconvenientes en el ministerio». Dominic sintió el peligro como algo físico, como si el aire mismo se hubiera espesado, vuelto venenoso. «Solo buscamos la verdad», dijo. «La verdad», repitió Radcliffe con una sonrisa burlona. «El mayor Thornby fue juzgado y condenado. Caso cerrado». «Sobre la base de documentos manipulados», dijo Violet, dando un paso adelante antes de poder detenerse. Dominic se movió por instinto, colocándose ligeramente por delante de ella, no para bloquearla, sino para protegerla. «Documentos retirados de los archivos sin las firmas correspondientes», continuó ella, «y devueltos solo días antes de que fueran encontrados en el despacho de mi padre». Whitley inhaló bruscamente, el aliento corto y tenso de un animal acorralado. Radcliffe no se movió. «Estas son acusaciones peligrosas», dijo el general, «para quien las hace». «No son acusaciones», dijo Dominic abriendo la carpeta. «Son hechos. Tenemos registros que muestran irregularidades graves y oficiales retirados, dispuestos a testificar si es necesario. Una mentira, pero una mentira con forma de verdad militar, algo que su padre le había enseñado». «Bien», Radcliffe inclinó la cabeza evaluando. «Whitley», dijo sin mirarlo, «explique». El coronel palideció, pero mantuvo la barbilla en alto. «Se siguieron los procedimientos», dijo, «todo dentro del protocolo». Dominic dio un paso al frente. «Faltan firmas, hay entradas anónimas, documentos retirados por orden superior sin que conste ningún superior». Whitley vaciló, luchando por mantener el control. «Controles de rutina, nada más». 3 meses antes del juicio, contó Violet, he devuelto solo 2 días antes de aparecer en el escritorio de mi padre. ¿Espera que me crea eso? Las manos de Whitley se cerraron con fuerza. Él, Thornby, estaba investigando asuntos delicados. Demasiada información en el lugar equivocado puede destruir carreras. «Así que usted destruyó la suya», espetó Violet. Radcliffe dio un paso, solo uno, y la habitación quedó en silencio. «Basta», dijo fríamente. Pero Whitley comprendió en ese exacto momento que Radcliffe no movería un dedo para protegerlo. Y cuando un hombre se da cuenta de que ha sido abandonado, lucha con garras por sobrevivir. «Thornby encontró movimientos sospechosos», dijo Whitley con voz urgente y temblorosa. «No era un traidor, era un estúpido leal que no sabía cuándo detenerse». Violet sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. No por la confesión, sino por la brutal sencillez de la misma. Dominic se acercó más. «Solo queremos reparación», dijo, «sin escándalos, sin titulares, solo una corrección formal en el expediente militar del mayor Thornby». «¿Pública?» Radcliffe finalmente alzó las cejas. «¿Pública?» «Sí», dijo Violet antes de que Dominic pudiera responder. «Usted destruyó a mi padre públicamente. La restauración también será pública. Un memorando oficial con su firma restituyendo su nombre, su rango y su honor». Un pesado silencio cayó sobre ellos. Whitley se puso blanco. Radcliffe estudió a Violet durante varios segundos largos e ilegibles. «¿Y si me niego?» Violet tomó aire. «Entonces mañana llevaré todo lo que encontramos a los periódicos. Quizás nadie escuche. Quizás digan que solo soy la hija de un traidor». Levantó la carpeta. «Pero las dudas se extenderán, rumores, preguntas, y los rumores, general, son lo único que mancha a un hombre poderoso más rápido que la verdad». Radcliffe no se movió, pero algo en sus ojos cambió. Cálculo frío, peligro, hielo absoluto. Caminó hacia el escritorio, sacó una hoja y escribió. No era una confesión, no era culpabilidad, pero era suficiente. A la luz de las inconsistencias recientemente identificadas, el expediente militar del mayor Jonathan Thornby queda por la presente restituido, y el cargo de traición suspendido.
a la espera de una nueva revisión oficial. Firmó, giró la página y se la tendió a Violet. Era la victoria. No como ella la había soñado, no tan completa como merecía, pero victoria al fin y al cabo, aunque no seguridad. «Ahora váyanse», dijo Radcliffe, «y recuerde, Duque, las reputaciones son frágiles, la suya, la de ella». Se marcharon. En el pasillo Violet los notó, dos asistentes que no estaban allí momentos antes, observándolos, siguiéndoles la pista. Garrett esperaba al pie de las escaleras, firme como un escudo. Solo cuando finalmente salieron al exterior, Dominic soltó el aliento que había estado conteniendo. Violet temblaba, no de miedo, sino de agotamiento, de furia, de un alivio que quemaba desde dentro. Dominic la llevó a un callejón estrecho, lejos de los carruajes y las miradas curiosas. No lo pensó, simplemente la rodeó con sus brazos, y esta vez Violet no luchó contra nada. Se dejó caer contra él, sintiendo que su cuerpo finalmente comprendía que podía quebrarse. Dominic la sintió temblar. Escuchó el sonido amortiguado de un sollozo contenido, y algo dentro de él, algo que había intentado sofocar durante semanas, se desplegó, cálido e incontrolable. La sostuvo con fuerza, con dulzura, por completo. «Estuviste magnífica», murmuró en su cabello, «y te protegeré, lo prometo». Cuando Violet levantó la cara, con los ojos brillando por lágrimas que se negaban a caer, Dominic sintió la fuerza devastadora de la verdad. Ya no era solo culpa, ya no era solo deber. Lo que sentía por ella era demasiado profundo para negarlo y demasiado peligroso para nombrarlo. No dijo nada, pero supo en su centro más íntimo que nunca sería capaz de dejarla ahora. Capítulo 9. Después de la verdad. Violet no podía quitar los ojos de la declaración en sus manos, la hoja que finalmente limpiaba el nombre de su padre. Y sin embargo, no era el documento lo que la hacía temblar. Era el recuerdo del momento en que Dominic la había sostenido en el callejón detrás del edificio de Radcliffe. El momento en que Garrett, discreto y mudo, se había alejado para concederles una privacidad que ninguno de los dos había pedido. Sus brazos alrededor de ella habían sido firmes, pero nunca posesivos, gentiles, pero no frágiles. Un gesto que no pedía permiso ni perdón, solo la sostenía cuando sus piernas casi habían cedido. Había intentado olvidarlo, alejar la sensación de seguridad inesperada que sintió allí. Pero el recuerdo seguía volviendo, insistente, como el calor residual de un toque que no debería significar nada. Y significaba demasiado. Un suave golpe en la puerta sacó a Violet de la tormenta de sus pensamientos. Deslizó la declaración de nuevo en la carpeta, con el cuidado de quien vuelve a colocar un corazón recién remendado en su pecho. Cuando abrió la puerta, Dominic estaba allí, con el abrigo todavía húmedo por la neblina, el cabello ligeramente desordenado y una expresión a medio camino entre el agotamiento y la expectativa. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. Violet vaciló. Una mujer soltera permitiendo que un hombre entrara en su habitación en el pasillo estrecho de una pequeña posada era exactamente el tipo de cosa que podía destruir una reputación. Pero la cautela grabada en ella desde la infancia cedió ante otra verdad. Confiaba en él de una manera que la asustaba, una manera que quizás había comenzado en aquel callejón cuando la sostuvo como si el mundo pudiera colapsar a su alrededor y ella aún estuviera a salvo. «Sí», dijo al fin. Dominic entró y cerró la puerta, pero se quedó cerca de ella, como si temiera cruzar cualquier línea sin permiso. «El carruaje estará listo al amanecer», dijo. «Deberíamos irnos antes de que Radcliffe tenga tiempo de reconsiderar su generosidad». La palabra llevaba un destello de ironía, pero había tensión debajo. Londres no era segura. Todavía no. «Quiero volver lo antes posible», dijo Violet. «Mi madre necesita saberlo, y yo». Su voz se quebró. «No puedo dejar que crea ni un día más que mi padre murió en desgracia». Dominic asintió. Su mirada se suavizó como si sintiera el peso de esa urgencia con ella. «Llegaremos a tiempo», dijo. «Lo prometo». Ella lo estudió.
Las líneas firmes de su rostro, las sombras cansadas alrededor de sus ojos, la forma en que parecía cargar con la culpa y la resolución a partes iguales. Algo dentro de ella, algo que había estado creciendo silenciosamente desde Coldmore, finalmente salió a la superficie. ¿Por qué hace todo esto?, preguntó, incapaz de contener la pregunta por más tiempo. ¿Por qué arriesgar su nombre, su posición, su vida? Radcliffe podría haberlo arruinado hoy, y usted no retrocedió. Dominic se quedó quieto. Luego dio un solo paso hacia ella, solo uno, pero suficiente para que su calor alcanzara el espacio entre ellos. Porque no podía seguir viviendo sabiendo que destruí algo precioso y no hice nada para repararlo. Su voz era baja, áspera, dolorosamente sincera. Otro paso. No la tocó, pero estaba lo suficientemente cerca como para que ella viera el leve temblor en sus manos. ¿Y por qué? Respiró hondo como si sacara las palabras de una vieja herida, porque me devolvió algo que creí haber perdido para siempre. La sensación de que sigo siendo humano, de que puedo sentir algo más allá de la culpa y el vacío. Violet sintió que el mundo cambiaba bajo sus pies. Debería alejarse. Debería recordarle que él había ordenado el arresto de su padre, que había firmado informes que allanaron el camino hacia aquel juicio injusto, que llevaba el sello de su ruina en el pecho. Pero cuando abrió la boca, no fue odio lo que salió. Debería odiarlo, susurró. Debería, por todo. Le ardían los ojos. Pero yo, ya no puedo. Parece que no puedo. Dominic cerró los ojos un momento, como si sus palabras fueran a la vez bálsamo y golpe. Levantó la mano lentamente, vacilante como un hombre que teme profanar algo sagrado, y le tocó la mejilla, secando una lágrima antes de que cayera. Violet. Su nombre vaciló en su garganta como si fuera la primera vez que se permitía decirlo así. No espero nada, no merezco nada, pero déjeme ayudarla hasta el final. Permítame asegurarme de que su madre vea la verdad. Después de eso, si es lo que desea, desapareceré de su vida para siempre. A ella se le oprimió el pecho. Todo parecía reducirse a ese único momento, a este hombre entre la culpa y la devoción. Ni siquiera sé si quiero eso ya. Estos últimos días han sido tan intensos, murmuró. Dominic abrió los ojos y la esperanza que chispeó allí parecía casi demasiado peligrosa para existir. El silencio se espesó entre ellos. Violet dio un paso hacia él, luego otro, levantó la mano y la puso plana contra su pecho, sintiendo su corazón latiendo con fuerza bajo la tela. No sé lo que siento, admitió. Honestamente, no sé si es perdón o simplemente agotamiento de cargar con tanta ira por tanto tiempo. Pero cuando estoy cerca de usted, ya no me siento sola. Dominic envolvió sus dedos suavemente alrededor de los de ella, sosteniendo su mano como un salvavidas. Mientras pueda estar a su lado, no dejaré que vuelva a esa soledad, dijo, y había demasiada verdad en ello para que las palabras la contuvieran. No sé cómo será posible. No sé qué dirá Londres, qué dirá el mundo, pero esta noche, aquí, esto es todo lo que puedo ofrecer. Un pensamiento la cruzó, ligero como un suspiro, profundo como un terremoto por un instante. Quiso levantar el rostro y encontrar el suyo, pero Violet no lo hizo. No cruzó esa línea tácita, la línea que, una vez rota, cambiaría todo entre ellos para siempre. En su lugar, se inclinó lentamente hasta que sus frentes se tocaron, un gesto íntimo, silencioso, peligroso y puro. Se quedaron así, respirando el mismo aire, compartiendo un silencio cargado de promesas que ninguno se atrevía a nombrar. Dominic se apartó lo justo para verla con claridad. La mujer que estaba ante él, la misma joven que había llegado a su puerta rota, cansada, congelada por el duelo, ahora lo enfrentaba con la fuerza de alguien que había caminado por el fuego y se había negado a arder. Y por primera vez en años, Dominic Coldmore se sintió digno de respirar. Violet, comenzó, pero las palabras murieron cuando ella puso su mano en su brazo. Un toque pequeño, firme como un voto. No esta noche, dijo suavemente. Ya hemos cargado con suficiente por un día.
Mañana vendrá el resto. Fue tan simple, tan devastador, tan poderoso.